Buenas tardes, mi nombre es Cecilia Guillén, soy oncólogo médico en la unidad de cáncer de mama del Hospital Clínic de Barcelona y hoy voy a presentar los avances y perspectivas de tratamiento en cáncer de mama triple negativo o metastásico. He dividido la presentación en tres grandes bloques para hablar sobre la inmunoterapia, los nuevos anticuerpos monoclonales conjugados y las terapias dirigidas. El cáncer de mama triple negativo, como sabemos, asocia un comportamiento clínico más agresivo y peor pronóstico respecto a los otros subtipos de tumores. La quimioterapia continúa siendo la base del tratamiento tanto en enfermedad localizada como en estadios avanzados, y esto se debe en parte a que su definición clásica está determinada por la ausencia de expresión de marcadores biológicos como receptores hormonales y ER2, que son las dianas terapéuticas de los otros subtipos. Sin embargo, actualmente sabemos que esta definición es obsoleta ya que engloba un grupo muy heterogéneo de tumores diferentes incluso a nivel genético y molecular y que gracias a los perfiles de expresión génica se han establecido varios subtipos que a su vez se asocian a un comportamiento biológico distinto. El reconocer esta gran heterogeneidad es lo que nos ha permitido avanzar en el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas. Actualmente hay estudios evaluando, por ejemplo, el papel de la inmunoterapia, el uso de los inhibidores de PARP, otras terapias dirigidas hacia vías metabólicas alteradas, como es el caso de PI3K, KT-mTOR, y también se está evaluando terapias dirigidas hacia receptores como TROP2 y más recientemente los tumores HER2-low. En relación a las combinaciones de quimioterapia más inmunoterapia en tratamiento de primera línea, tenemos a los estudios IMpassion 130 y 131 con atezolizumab. Son dos estudios casi idénticos en su diseño y población de estudio. Ambos incluyeron a pacientes metastásicos sin tratamiento previo para enfermedad avanzada y con un intervalo de al menos 12 meses desde el último tratamiento para enfermedad precoz. En el estudio IMpassion 130 se randomizaron a recibir nab-paclitaxel más atezolizumab o placebo. Los objetivos coprimarios fueron la PFS y supervivencia global testados de manera jerárquica en la población por intención de tratar y, si fuera significativa, en la población PDL1 positiva. La diferencia en el Impassion 131 es que se utilizó paclitaxel como backbone de quimioterapia y el objetivo primario fue la PFS en la población PDL1 positivo y, si era significativa, se analizaría en toda la población. La proporción de pacientes incluidos según los criterios de estratificación en ambos estudios era muy similar. En el estudio Impassion 130 se demostró un aumento estadísticamente significativo en la PFS en ambas poblaciones, aunque el beneficio es más pronunciado, como era de esperarse, en el grupo de pacientes PDL1 positivo, donde se observó un discreto aumento de 2.5 meses a favor de atezolizumab con una hazard ratio de 0.62. En la población por intención de tratar, la mediana de supervivencia global fue de 18 versus 21 meses, con una hazard ratio de 0,87 no estadísticamente significativa. Debido a ello, según el diseño estadístico del estudio, no se analizaron formalmente las diferencias de supervivencia global en el grupo de pacientes PDL1 positivo. Sin embargo, en este grupo de pacientes sí que se observó un aumento clínicamente significativo de supervivencia global con una mediana de 25 meses frente a 18 y una hazard ratio de 0,67, aunque el valor de P no se ha calculado formalmente. En un análisis exploratorio de biomarcadores en el que se caracterizó a los tumores en base a los inmunofenotipos y subtipos moleculares, se observó que la expresión de PDL1 no es el único factor a considerar, sino que el microambiente tumoral juega un rol crucial en la respuesta a la inmunoterapia. Los tumores infiltrados con altos niveles o grupos aislados de linfocitos TCD8 tenían una mejor supervivencia libre de progresión respecto a los demás. Además, según los subtipos moleculares, el subgrupo de tumores BLIA o basal-like inmunoactivados tenían una mejor PFS y supervivencia global cuando se trataban con atezolizumab. Estos datos, si bien nos ayudan a la generación de hipótesis, todavía requieren validación en más estudios. En cuanto al estudio Impassion 131, evaluando paclitaxel más atezo, a diferencia del estudio previo, no se observó diferencias significativas en PPS en la población PDL1 positivo y, por tanto, el objetivo primario del estudio no se cumplió. Tampoco se observó un beneficio en cuanto a supervivencia global con la combinación en ninguno de los subgrupos estudiados. En el mismo escenario, el estudio Keynote 355 utiliza pembrolizumab como agente experimental en combinación con quimioterapia. Los criterios de inclusión son bastante similares a los de los estudios Impassion. Eran pacientes sin tratamiento previo para enfermedad metastásica, pero permitía la inclusión de pacientes con un intervalo más corto desde el final del tratamiento para enfermedad localizada. El esquema de quimioterapia utilizado a criterio del investigador podía ser paclitaxel, nab-paclitaxel o carboplatino gemcitabina. Los objetivos coprimarios fueron la PFS y supervivencia global, testados de manera jerárquica, primero en los tumores con un CPS score de más de 10, luego en aquellos con un score de más de 1 y finalmente en toda la población.
La mayoría de los pacientes recibieron carboplatino gemcitabina como régimen de quimioterapia y entre los taxanos un 30% recibió Abraxane y un 15% paclitaxel. Existe un aumento estadísticamente significativo de 4 meses en la PFS en el grupo de pacientes PDL1 positivo con un CPS score de más de 10 tratados con pembrolizumab con una hazard ratio de 0,65. Aunque el límite establecido para declarar un beneficio significativo de la combinación en pacientes con un CPS score de más de 1 no se cruzó y las pruebas formales en la población por intención de tratar no se realizaron, pembrolizumab quimioterapia mostró aumentos numéricos en PFS en ambas poblaciones. Todavía están pendientes los resultados de supervivencia global. Ahora vamos a revisar los avances en cuanto a los anticuerpos inmunoconjugados. Como comentaba, durante décadas la quimioterapia ha sido la única opción de tratamiento para los tumores triple negativos, con resultados modestos y sin avances significativos, pero recientemente el desarrollo de anticuerpos inmunoconjugados está cambiando este paradigma. El mecanismo de acción de estos fármacos consiste en la unión selectiva de un anticuerpo a un antígeno específico. A continuación se internaliza y degrada la molécula y se libera la quimioterapia dentro de la célula, produciendo finalmente la apoptosis tumoral. TROP2 es una glicoproteína transmembrana que se observa en varios tumores sólidos, incluidos todos los subtipos de cáncer de mama, particularmente los tumores triple negativos. Sacituzumab govitecan está conformado por un anticuerpo altamente específico de TROP2 unido a SN38, un metabolito activo de irinotecan. ASCENT es un estudio fase 3 randomizado multicéntrico en pacientes con cáncer de mama triple negativo metastásico que han recibido al menos 2 líneas de tratamiento, que incluyó más de 500 pacientes que se randomizaron a sacituzumab versus la quimioterapia de elección del investigador. El objetivo primario del estudio fue la PFS en pacientes sin enfermedad en sistema nervioso central. Estas son las características basales de los pacientes, a destacar que se trataba de una población muy politratada con una mediana de 4 líneas de tratamiento previo que incluía los platinos, los inhibidores de PARP y hasta un 30% habían recibido inhibidores de checkpoint. El estudio demostró la superioridad de sacituzumab frente a quimioterapia al observar una disminución del riesgo de progresión del 59%, con una PFS de 6 meses frente a 1.7 meses y una hazard ratio de 0.41. En términos de supervivencia global, también se observó un beneficio a favor de sacituzumab con una mediana de supervivencia de 12 meses frente a 6 meses y una hazard ratio de 0.48. El beneficio en PFS, supervivencia global y tasas de respuestas objetivas fue consistente en todos los subgrupos analizados. Brevemente comentar algunas expectativas a futuro de nuevas terapias con estos fármacos. Recientemente Bardia presentó, por ejemplo, los resultados preliminares de un estudio fase 1 con otro inmunoconjugado anti-TROP2, datopotamab deruxtecan. La cohorte de pacientes triple negativos forma parte de una de las cohortes de expansión que recibieron dato deruxtecan hasta progresión o toxicidad. Se trataba de una población de pacientes muy pretratada en la que el 90% de los pacientes había recibido más de 2 líneas de tratamiento previo. El perfil de toxicidad fue manejable, no hubo pacientes que abandonaron el tratamiento debido a efectos adversos. Existe evidencia de actividad antitumoral al observar una tasa de respuestas objetivas del 43% y un control de la enfermedad de hasta el 95%. Estos resultados son alentadores, aunque todavía en fases precoces de desarrollo. Por otro lado, cada vez tenemos más evidencia del papel que juega la expresión de ER2 en cáncer de mama, no solo en aquellos considerados ER2 positivos, sino también en aquellos llamados tumores HER2 low, es decir, con una expresión de ER2 de 1 o 2 cruces sin amplificación del gen. Sabemos que la prevalencia de los tumores HER2 low varía en función del estatus del receptor hormonal. Como se ha descrito en una base de datos de más de 3.600 pacientes, son más prevalentes en los tumores luminares. En los tumores triple negativos representa cerca del 37% de los casos. Tradicionalmente, los pacientes con tumores con baja expresión de ER2 no parecían beneficiarse de las terapias dirigidas anti-ER2. Sin embargo, 2 anticuerpos inmunoconjugados han mostrado una actividad terapéutica prometedora en estos pacientes. Trastuzumab deruxtecan es un anticuerpo inmunoconjugado dirigido a ER2 unido a una molécula de un inhibidor de la topoisomerasa 1. En el estudio fase 1 se evaluó la seguridad y la actividad de trastuzumab en pacientes pretratados con distintos niveles de expresión de ER2, independientemente del nivel de expresión de los receptores hormonales. Se reportaron tasas de respuestas objetivas de hasta el 37% con una media de duración de respuesta de 10 meses. El estudio de Stenibrest 04 es un ensayo pivotal de fase 3 aleatorizado
evaluando trastuzumab en pacientes con cáncer de mama metastásico HER2-low pretratado que está en curso. Ha completado el reclutamiento y estamos pendientes de que maduren los datos para conocer los resultados. SID985 es otro inmunoconjugado dirigido a HER2 compuesto de trastuzumab unido covalentemente a duocarmacina. En la cohorte de expansión del estudio fase 1 se incluyeron 146 pacientes con cáncer de mama o gástrico o urotelial que tuvieran distintos niveles de expresión HER2. En la cohorte de cáncer de mama HER2-low, receptores hormonales negativos, se reportó una tasa de respuestas objetivas del 40% con una PFS de 4 meses. Por tanto, tenemos evidencia también de la actividad clínica de trastuzumab en pacientes con cáncer de mama triple negativo, que deberá ser revaluada en estudios fase 2-3. Para finalizar, en cuanto a las terapias dirigidas, se ha identificado que hasta un 35% de los tumores triple negativos existe una activación de la vía PI3K-AKT y que se caracteriza por mutaciones activadoras de PI3K o AKT y alteraciones de pérdida de función de PTEN, lo que convierte a AKT en un objetivo terapéutico atractivo. Ipatasertib y capivasertib son dos inhibidores altamente selectivos de AKT en evaluación. Estos son dos estudios fase 2 randomizados en los que se comparó la eficacia de paclitaxel en monoterapia o la combinación con un inhibidor de AKT en ipatasertib en el caso del estudio LOTUS o capivasertib en el estudio PACT. En ambos estudios se trataba de pacientes con cáncer de mama triple negativo metastásico sin tratamiento previo y se reportó un aumento estadísticamente significativo de la PFS de aproximadamente 6 meses a favor de la combinación. Los resultados de estos estudios llevaron al desarrollo de los estudios fase 3, el estudio IPAT-UNITI 130 en pacientes metastásicas seleccionadas por alteraciones en PI3K o AKT y PTEN, evaluadas mediante NGS, evaluando ipatasertib más paclitaxel en el tratamiento de primera línea. El estudio tiene 3 cohortes, una en pacientes luminales, otra en pacientes triple negativos y otra en pacientes sin alteraciones Diana, en las que el brazo experimental incluiría atezolizumab. Los resultados de la cohorte A y B se han publicado en 2020, ambos con resultados negativos. Ipatasertib en combinación con paclitaxel no logró demostrar una mejora significativa en la supervivencia libre de progresión en comparación con placebo. Está todavía en marcha el estudio Capitello 290, evaluando la actividad de capivasertib más paclitaxel. La utilidad de los inhibidores de PARP se evaluó en dos estudios muy similares entre sí en cuanto a diseño y población de estudio, Olympiad con olaparib y Embraca con talazoparib. Los pacientes incluidos debían ser HER2 negativos, tener mutaciones germinales en BRCA, haber recibido hasta un máximo de 3 líneas de quimioterapia y no tener evidencia de resistencia a platinos. El objetivo primario en ambos estudios era la PFS. Los pacientes se randomizaron 2:1 al inhibidor de PARP versus la quimioterapia de elección del investigador. A destacar que en ningún estudio se utilizaron los platinos como opción de quimioterapia. En ambos ensayos, el inhibidor de PARP condujo a un aumento estadísticamente significativo de 3 meses en PFS frente a la quimioterapia. También fueron superiores en cuanto a las tasas de respuestas objetivas y el perfil de toxicidad. Por tanto, los inhibidores de PARP en este contexto demostraron ser superiores y menos tóxicos a la quimioterapia convencional. Los resultados finales de supervivencia, que eran el objetivo secundario de ambos estudios, no demostraron diferencias significativas entre los brazos de tratamiento en ninguno de los ensayos. Hasta un 40% de los pacientes, sin embargo, recibieron platino después y aunque no estaba permitido el crossover dentro de ensayo, muchos pacientes recibieron IPARP después porque ya estaban comercializados en otras indicaciones. Una pregunta todavía sin responder es cuál es la mejor estrategia, el mejor momento para administrar los inhibidores de PARP. Sabemos que en los estudios habían pacientes en primera, segunda y tercera línea de tratamiento. En el estudio Olympiad, cuando se analizó la supervivencia global de acuerdo a la línea de tratamiento recibido, se observó que una ventaja al utilizar olaparib en cerca del 30% de los pacientes que no habían recibido quimioterapia previamente, con una supervivencia global 8 meses superior frente a la quimioterapia y una hazard ratio de 0,51 estadísticamente significativa. El estudio Brocade 3 es el primer ensayo clínico fase 3 que evalúa la eficacia de un inhibidor de PARP en combinación con la quimioterapia basada en platinos en pacientes con cáncer de mama triple negativo metastásico con mutaciones en BRCA. Se incluyeron 500 pacientes con cáncer de mama HER2 negativo previamente tratadas con máximo 2 líneas de tratamiento de quimioterapia, a las que se randomizó a recibir beliparib más carboplatino paclitaxel versus placebo quimioterapia. Por protocolo, aquellas pacientes en las que se suspendiera la quimioterapia por toxicidad y no progresión
continuaban con beliparib en monoterapia a una dosis superior. El crossover estaba permitido entre los brazos de estudio. Los resultados de PFS, que era el objetivo principal, mostraron que la adición de beliparib a carbopaclitaxel tenía un beneficio estadísticamente significativo al prolongar la supervivencia libre de progresión de 12 a 14 meses con una hazard ratio de 0,70. No se observaron diferencias en supervivencia global. Las respuestas parecen ser duraderas, como era visible en dos time points distintos a 24 y 36 meses, donde se observa que la proporción de pacientes que permanecen libres de progresión es superior con la combinación y las curvas permanecen separadas. Resulta interesante que la mediana de exposición de la quimioterapia fue de 10 a 12 ciclos en ambos brazos y cerca de un 40% de los pacientes recibieron beliparib en monoterapia a dosis superior. Si nos fijamos en las curvas, es ahí cuando empiezan a separarse, lo que plantea la hipótesis de si realmente los resultados son un efecto del triplete o de una terapia de mantenimiento con beliparib. Para concluir, el cáncer de mama triple negativo es una enfermedad heterogénea con una necesidad terapéutica no satisfecha. La participación en ensayos clínicos es crucial, al igual que la caracterización molecular y evaluación de biomarcadores. Atezolizumab más Abraxane es la opción de tratamiento en primera línea en pacientes PDL1 positivos, al esperar de los resultados de supervivencia global del estudio KEYNOTE 355. Sacituzumab govitecan es superior a la quimioterapia en pacientes pretratadas. TROP2 se ha convertido en un nuevo target terapéutico y otros anticuerpos dirigidos a esta molécula están bajo investigación. Varios anticuerpos inmunoconjugados anti-ER2 han demostrado una actividad clínica prometedora en el tratamiento de pacientes de HER2 low y presentan posibles nuevos target terapéuticos en investigación. Los pacientes con mutaciones germinales de BRCA tienen beneficio clínico del tratamiento con inhibidores de PARP. La mejor secuencia y su combinación con otros fármacos se está evaluando todavía. A pesar de todos los avances, la quimioterapia convencional continúa siendo la base del tratamiento para pacientes no seleccionados. Gracias por su atención.